Saludos país, saludos mundo. Muchas bendiciones para todos los que nos siguen en este día a día. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Jueves 16 de febrero, un día como hoy, pero del año 1973, fue asesinado, fue ejecutado Francisco Alberto Camaño de Ño, jefe guerrillero en ese momento de esa columna que vino desde Cuba por Playa Caracoles, entró a la cordillera central. Ya era un prisionero de guerra y sin embargo Joaquín Balaguer, entonces presidente de la República, ordenó su asesinato, su ejecución de motu propio o por orden de los Estados Unidos. Esa es una decisión que todavía no se conoce como tal. Al menos yo no tengo la información. Pero es indudable que si él no da la orden, no lo ejecutan, no lo asesinan. Joaquín Balaguer dijo que Camaño era un prisionero que su gobierno no resistía. Y entonces eso era una orden de ejecución. Sin embargo, los que lo asesinaron radican en el cementerio de la historia o en el basurero de la historia, mejor dicho, mientras que Francisco Alberto Camaño de Ño es un héroe nacional y lo será por siempre. Quizás el patriota de más trascendencia del siglo XX dominicano. Y eso que estamos hablando de un siglo importante para la República Dominicana. No solo fue la resistencia del 16 al 24 por parte de los dominicanos a esa ocupación de los Estados Unidos a nuestro territorio. Y ese colectivo, tanto con Américo Lugo y los intelectuales que resistieron la intervención, como los dominicanos humildes, que como don Gregorio Urbano Gilbert, siendo un joven, enfrentó a tiro limpio a los ocupantes. Y pasar por toda la resistencia a la dictadura de Trujillo, por el papel trascendente de Minerva Tavares Justo y su pensamiento, sus ideas, su valor, su firmeza, y por el propio Manolo Tavares Justo, que se alzó en armas, él y un colectivo grande de jóvenes, hasta llegar a ese papel de inmensidad, de valor, de patriotismo, de hidalguía de Francisco Alberto Camaño de Ño. Y tener él, Francisco Alberto Camaño de Ño, la principalía o la primacía de los grandes dominicanos del siglo XX, es mucho decir. Habla muy bien de Francisco Alberto, pero en los meses o años previos a Francisco Alberto, el papel, la actitud de Rafael Tomás Fernández Domínguez, el ideólogo de ese movimiento militar, democrático, nacionalista, y el líder hasta que entrega la vida ahí el 19 de mayo de 1965, intentando asaltar el palacio junto a otros grandes patriotas y revolucionarios como Juan Miguel Román e Ilio Capocci. Los que ejecutan a Camaño andan por ahí en el basurero de la historia. Basura, asesinos. Y Camaño, como dijo el poeta Manuel del Cabral, hay muertos que mientras más su ataúd baja, ellos se levantan. Así como
brota desde el lodo la flor de loto con esa blancura que refleja paz, que refleja transparencia, limpieza, hermosura. Así que gloria por siempre a Francisco Alberto Camaño de Ño, que justamente ya cumplió 50 años, que aunque murió, vive y es un ejemplo de buen dominicano, de buen latinoamericano y de gran antiimperialista. Nuestro respeto siempre a Francisco Alberto Camaño de Ño. Hemos visto en estos días, no sé si Natanael puede conseguir un video que le envié en días pasados, en el que el comunicador Ricardo Nieves pasaba unas imágenes de lo que están haciendo en el río Yuna, en Bonao. Si lo puede conseguir, Natanael, por favor, confirmármelo o rodarlo sin audio para que yo entonces comentar las imágenes. Ojalá que sí, que Natanael lo pueda ver. Es donde están todos los camiones y palas y gredas, cantidades, extrayendo materiales del río Yuna, para entonces comentar sobre el particular. Un video interesante de cómo van matando un río, de cómo la irresponsabilidad de los políticos sigue siendo de alguna manera la misma, con diferencia muy tenue de matices. María Salomé Peña de Bonao, radicada en Higüey. Ojalá, María Salomé, que Natanael pueda conseguir ese video de lo que están haciendo ahí en el río Yuna, en Bonao. En lo que Natanael consigue el video, ayer se dio una reunión del CARICOM, los países del Caribe, el Caribe más diverso, y dos temas fundamentales en el CARICOM: el tema Haití y el tema de Ucrania. Vaya, Ucrania en el Caribe, reflejo de una posición de sumisión al imperio. E incluso Zelensky, el gobernante títere de Ucrania, intervino por la vía virtual en esa reunión del CARICOM. Pero bueno, ese es su derecho a comportarse como ellos son. No pueden comportarse de otra manera. ¿Qué puede buscar un país del Caribe inmiscuyéndose en la guerra Rusia-Ucrania, cuando todo el mundo sabe que Ucrania es una carne de cañón, es un peón al que Estados Unidos le ha indicado la tarea muy odiosa de enfrentar a Rusia en nombre de Estados Unidos, pero que el pueblo que está siendo destruido y masacrado es el pueblo ucraniano, no el norteamericano, no otro país de Europa como Alemania, que también está de rodillas frente al imperio norteamericano. Pero son las cosas de este mundo de Dios. ¿Pero a dónde voy? Bueno, aquí Natanael me consiguió el video. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Natanael, póngale el audio de Ricardo Nieves a este. Si usted quiere lo vuelve a empezar, porque es muy breve. Bueno, ahí se ven las imágenes. Natanael, déjeme las imágenes sin audio. Lo que está ocurriendo ahí es grotesco. Es un crimen. No solo un crimen ecológico. No solo un crimen contra el agua de este pueblo. Ese es un crimen de lesa humanidad. Dejar a un pueblo sin agua
es un crimen colectivo, es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de lesa patria. Es una actitud criminal lo que estamos viendo ahí. En el río Yuna, en Bonao, en el corazón del país y de la isla. Bonao es el centro de la isla y hace parte del corazón de la República Dominicana. Observen eso. Observen eso. En el río Yuna, cuando yo cursé el tercero del bachillerato, el río Yuna era el tercer río en importancia en el país, quizás el cuarto, pero en el texto de geografía con que yo estudié era el tercero. Responsabilizo. Siendo el primero el río Yaque del Norte, el segundo el río Yaque del Sur, el tercero el río Yuna y el cuarto el río Sama. Y después estaban los ríos del este. Y el río Yuna no es que va muriendo, lo van matando. Observen eso, en el cauce del río. Y miren el hoyo aquí delante. Eso es un acto criminal. Pero ¿qué voy a decir? ¿Por qué pedí esto? Sigo aquí, Natanael. Olvídese del audio Baje conmigo, Natanael. Ya el público vio las imágenes. Baje conmigo. Miren. He querido compartir estas imágenes que la vi porque Ricardo Nieves la pasó en su programa y la comentó. Pero hoy, en el periódico El Día, en la página 6, sale una información que es lo que me motiva a que yo recurriera a este video. Medio Ambiente trabaja en gestión integral del agua. Es el título. Y es como para uno indignarse cuando uno lee un titular como este en un periódico nacional. Oigan lo que dice aquí. Mitigar más de 500 años de abuso al medio ambiente y de explotación de los recursos naturales es algo que lleva tiempo. Por eso las autoridades han organizado un plan de manejo de cuencas. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Miguel Seara Hatton, el ministro de Medio Ambiente, al considerar esencial tratar de buscar soluciones al tema del agua en el país, oigan la cosa, la desfachatez, al considerar esencial tratar de buscar soluciones al tema del agua en el país para evitar la pérdida de la cobertura forestal, es decir, la tierra cubierta por bosque y la degradación de los suelos. Dice Miguel, por esta razón, organiza junto al ministerio, junto a la Fundación Sur Futuro, al primer encuentro nacional de gestión integral de cuencas hidrográficas, en el que se busca compartir conocimientos y experiencias de buenas prácticas de distintas entidades. Dice, buscamos lograr que con la misma agua que provea una cuenca, sea superficial o subterránea, se pueda satisfacer la demanda de la población, la agricultura, la minería, la acuicultura y además se respete la demanda de los ecosistemas. Al tiempo que suelta esta perla en un discurso inaugurando un taller, están degradando, están asesinando al río Yuna. Las palabras de las autoridades, en este caso de medio ambiente, van corriendo hacia el sur y hacia el norte. Hay una práctica, hay un ejercicio, hay una permisividad en sentido contrario. Naturalmente, el sur y el norte son antípodas, son polos opuestos. Son polos opuestos. Leer eso del ministro de Medio Ambiente, mientras uno está mirando cómo permiten ahí en Bonao, a 1 hora de la capital, del centro del poder del país,
asesinan un río, uno de los que fue de los principales ríos del país. Hay que ir a Bonao, como voy yo todos los fines de semana, y ver el otrora río Yuna desapareciendo. El senador de la provincia, el senador actual de la provincia, porque el anterior y los anteriores fueron cómplices de una práctica criminal contra el río. Pero el senador actual ha levantado su voz mucho más elevada que cuando canta un merengue o una bachata. Héctor Acosta, el Torito. Y no le hicieron caso. Y dio por perdida su batalla. Quiso que le nombraran a un municipio honorable de la provincia Monseñor Noel, del municipio cabecera de Bonao, que sí podía enfrentar esta vagabundería, pero el ministro de entonces se negó a nombrarlo. Él propuso al doctor Rafael Jiménez para encargado provincial de medio ambiente, pero no, Rafael Jiménez es demasiado vertical, demasiado honesto, un revolucionario digno, hijo de Bonao. No lo pusieron. Y Rafael estaba dispuesto a trabajar sin salario, de manera honorífica. ¿Qué quería? Tener la autoridad oficial para frenar esos desmanes. Con Rafael como director provincial de medio ambiente, eso no podía ocurrir. Pero hay una clase política gobernante que lo que está al servicio de los ricos, no del país. Y cometen crímenes ecológicos a ojo vista. Ahí están las imágenes. Es un crimen ecológico. Es un crimen contra la patria. Es un crimen de lesa humanidad. Y tienen la cara dura. Qué pena, Miguel Seara Jackson. Cuando llegaste al país con el doctorado en la década de los 80, yo era un militante del Partido Comunista Dominicano y tú eras un amigo. Carlos Acuaciati te llevó a su oficina. Y ahora tú tienes este comportamiento de permitir eso. Y sale con este discurso. Yo no sé por qué el viceministro, creo que se llama René Mateo, no renuncia a un ministerio que se presta a hacerse de la vista gorda ante un crimen ecológico como ese. Él, que es el viceministro a cargo de esa materia. Esto no tiene madre lo que uno tiene que ver en este país. Uno tiene que levantarse cuando ve estas cosas, que indignarse. Por amor a la patria hay que indignarse. Por amor a la humanidad hay que indignarse, hay que rebelarse y hay que protestar. Porque este crimen contra el río Yuna no solo afecta a la República Dominicana, eso impacta al planeta. Cualquier acción contra el medio ambiente o contra la naturaleza, contra la foresta, en cualquier parte del mundo, produce un impacto en el planeta. Qué pena que en una gestión de Miguel Seara Jackson esto pueda estar ocurriendo. Y entonces él da unas declaraciones como que no ha mirado eso. Así no, de por Dios. Tengan un poquito más de respeto a la patria de Duarte. Tengan un poquito más de respeto a la humanidad. Él, como yo y como todos ustedes, han oído siempre decir: el agua es vida, no la desperdicie. ¿Cómo van a matar un río para permitir que una persona se haga más rico? Porque el dueño de todos esos equipos es rico, es un millonario. Y a ese le dan el permiso para que mate al río. Es una acción francamente criminal. Luis Abinader, ese es el cambio que usted prometió. Ese es el cambio que podíamos esperar de usted. Que no es más que una continuidad de lo mismo, por lo menos en materia ambiental. ¿De qué sirve
Luis Abinader levantar un discurso cuando usted como presidente también ha visto este video y no se conoce que usted ya mandaba a parar esto? Pero esto no es nuevo, porque el torito Héctor Acosta, el senador de Bonao, de la provincia de Monseñor Noel, tan pronto se juramentó como senador, empezó a denunciar, y él mismo en persona fue a frenar una acción vandálica, criminal como esta, en la parte baja del río Yuna, todavía en territorio de la provincia de Monseñor Noel. No tenemos autoridades, tenemos funcionarios que son cómplices del crimen ecológico en la República Dominicana, no otra cosa. Natanael, ponga las imágenes, déjela rodar un poquito y con eso entonces iríamos a la pausa. Muchos temas se quedan, empezamos un poquito tarde. Véanlo ahí. Véanlo ahí, en pleno cauce del río, como esa draga entra a sacar la gravilla. Ahí le está rompiendo la madre al río. Observen eso, observen eso. Eso y el asesinato de una niña, de un niño, de un ciudadano, de una persona. Este crimen es más grave. Este crimen es más grave. Véanlo ahí. Pausamos, Natanael. Después de nosotros, Joemily Severino en la voz de la AMPA. Pausa. Históricos en esos quehaceres. Si no lo sacan, es responsabilidad del presidente de la República, del